Bienvenidos. En la casa del Padre te espera su presencia. Somos una familia que adora, alaba y ora al Señor. Aquí creemos en que Dios transforma vidas. No olvidemos la palabra, Hebreos 10:25. Nos alegra que estés aquí. Un lugar para crecer. Un lugar para permanecer. Somos Ministerios Casa de Justicia y Verdad. El libro de Josué es un libro muy importante en la palabra, fíjese. El libro de Josué es un libro que constantemente se recuerda que de algunos de niños aprendimos algunos textos como de cajón, ¿verdad? Que nos hemos aprendido de memoria, pero que realmente necesitamos creerlo. Repita conmigo, creerlo. Usted y yo tenemos que creer la palabra. ¿Sabe que muchos cristianos, hermano, repetimos la palabra como aquellos periquitos o aquellos loritos que hablan? Usted alguna vez ha oído algunos loros que hablan. Hay loros que son que se aprenden hasta malas palabras, ¿verdad? Y que algunos les da risa, pero sabe, algunos de esos animalitos no saben lo que están diciendo, solo repitieron y hablan. Pero yo le quiero decir algo hoy. Nosotros necesitamos, mis amados hermanos, verdaderamente creer la palabra, vivir la palabra, encendernos, que no se apague el fuego en nosotros. Recuérdese que una de las palabras proféticas que el Señor nos dio para este año 2026 es que necesitamos ser lámparas encendidas, ¿sí? Necesitamos mantener nuestra lámpara encendida. Y yo no sé, hermano, a veces como cristianos la vida golpea duro, ¿sí? La vida golpea duro, el proceso en la vida del cristiano, del creyente, a veces es dolorosa, a veces es dura. Y sabe una cosa, a veces la gente se marchita, a veces el cristiano deja de creer, a veces el cristiano deja de tomar las palabras de Dios. Pero yo te voy a decir una cosa, tú y yo tenemos algo en común, tenemos a un mismo Padre Celestial. Y tu papá te ama y tu papá quiere que tú prosperes y tu papá quiere que tú avances y tu papá quiere bendecirte. ¿Sabe cuál es el problema muchas veces? Nosotros como hijos. Usted tiene hijos, los que tenemos hijos sabemos esto, ¿sí? A veces como hijos, hermano, usted quiere darle lo mejor a su hijo, usted quiere que su hijo, pero resulta que su hijo de repente anda un poco rebelde, anda un poco, no anda haciendo lo correcto, no le va bien, y usted lo ama y usted le quiere dar lo mejor, pero como no se está portando bien, entonces le va a limitar un poco su crecimiento hasta que aprenda. En la vida, nuestro Padre es de la misma manera, Él actúa de la misma manera con nosotros. A veces nosotros tenemos que entender qué es lo que está pasando en nuestra vida. Y cuando vemos el libro de Josué, nosotros vamos a entender el porqué de muchas cosas en la vida de un hombre que siempre estuvo detrás para poder llegar a tomar el control y tomar la autoridad. Y yo creo que eso es bien importante, que nosotros podamos ver la palabra de Dios. Acompáñenme, Josué capítulo 1, Josué 1, del 1 en adelante. Hoy quiero predicar esto en una proyección, a ver si me fluye como quiero trasladárselo. Dicen Josué capítulo 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, pongan la atención a estas palabras que la palabra nos habla, que la palabra nos dice. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová. Repita conmigo, siervo de Jehová. El servicio, hermano, es muy importante. A quien tú le sirves es muy importante. Marito hablaba ahorita de los diezmos, de las ofrendas, ¿sabe? Esta iglesia enseña sobre diezmos y sobre ofrendas. ¿Por qué? Porque acá todos diezmamos. A lo mejor usted diga, el pastor ni ofrenda, ni miro que pase. ¿Sabe una cosa? Un día le voy a decir por qué es que yo no paso y qué es lo que yo hago al finalizar las ofrendas, ¿sí? Porque a veces la gente, qué cuentero de plano, pero usted no sabe, hermano, realmente cómo el Señor verdaderamente, hermano, nosotros hemos sembrado, ofrendado y diezmado, hermano. Yo lo hago desde que soy niño y lo voy a seguir practicando, ¿sí? Y mis hijos lo hacen y lo harán y lo tendrán que hacer y todos lo hacemos. ¿Por qué? Porque es un principio que nos enseñaron, ¿sí?
Un día me senté con una persona, me dijo, mira vos, eso del diezmo, de la ofrenda, eso no es real, los pastores se hacen ricos con eso. Bueno, le voy a decir algo, a lo mejor sí hay pastores que se han hecho ricos, seguramente sí los hay. Algunos que salen en la televisión y que usted, algunos ve que algunos Dios los ha engrandecido y otros tal vez, pero le voy a decir una cosa, el común denominador de los pastores no es así, mis hermanos. Y si alguien tiene dudas, me levanta la mano. No va a pensar que me voy a enojar, que me voy a ofender, y le voy a decir que me acompañe a varias de las iglesias que el Dios nos lleva a predicar para que mire el común denominador de los pastores, ¿sí? Y así le sane el Señor su corazón. Porque a veces la gente no sabe que los pastores, hermano, muchos de los pastores son gente sencilla, son gente humilde, ¿sí? Gente que lo está dando todo, gente que a veces se queda sin comer por atender la obra. Y he conocido pastores amigos y que cualquiera puede juzgarlos y criticarlos, pero yo no me atrevo a hacer eso. Y le voy a decir una cosa, no se atreva a criticar a los siervos de Dios. No se atreva a hablar mal de ellos, mejor quédese callado. Pero yo tengo amigos, hermano, que han dejado de pagar el colegio a sus hijos por pagar una renta de iglesia, por ayudar a hermanos en la iglesia. Y cualquiera puede criticarlos, pero ese es el llamado y nadie va a entender el llamado hasta que no es llamado por Dios. De lo contrario no lo va a entender usted. Usted no va a entender llamamiento cuando usted no tenga un verdadero llamado de Dios. Usted va a saber qué es ser puntual, usted va a saber qué es congregarse, usted va a saber qué es ser fiel al Señor, usted va a saber qué es darle su tiempo, su talento, su tesoro al Señor. Usted va a saber que va a tener que dejar fiestas, va a tener que dejar paseos, va a tener que dejar su comodidad por servir al Señor. Mientras no tenga bien claro ese llamado, discúlpeme, vamos a ser mediocres en nuestra vida cristiana, vamos a buscar a Dios cuando tenga tiempo, cuando no, cuando tenga algo bien chévere, no vengo. Y está bien, pero yo le quiero ¿por qué le dejo todo esto? ¿Y por qué le digo esto? Porque a veces, hermano, no entendemos el llamamiento. Entonces la Biblia nos enseña que hay hombres que tienen llamados de parte de Dios. Y los llamados, hermano, marcan la vida de una persona. Mire, usted no sabe, yo tengo amigos pastores que son médicos que nunca ejercieron porque Dios los llamó al pastorado. Tengo amigos que son arquitectos que nunca ejercieron de profesión, dieron clases en las universidades estatales del país, pero ya nunca ejercieron porque Dios los llamó al ministerio. Entonces, nadie va a entender esto, hermano, hasta que no entiende el verdadero llamado de Dios. Entonces dice la palabra de Dios, nos da un parámetro, dice, mi siervo Moisés, mire. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová. O sea, Moisés era un hombre, hermano, que sirvió al Señor. Y la palabra lo marca como un servidor. Pero ponga atención a esto. Que Jehová habló a Josué, hijo de Num, servidor de Moisés. O sea, Moisés era servidor de Dios, pero Josué era servidor de Moisés. Y esto nos está hablando, hermano, del compromiso que había adquirido Josué, primeramente delante de Dios, pero después trabajando, hermano, a la sombra de Moisés. Y eso es bien importante poderlo entender. Y cuando usted va a ver la palabra de Dios, usted puede ir a leer Génesis cuando Moisés sube al monte, hermano, y dice la Biblia que se tarda 40 días y 40 noches. ¿Qué hubiera hecho usted si yo le digo espérame acá y me tardo 2 horas? Usted se va a la fregada. Ay, pastor, ya no vino, vámonos, ahí después lo llamo. 40 días y 40 noches en Horeb. ¿Y sabe qué pasó? Cuando desciende Moisés con el rostro resplandeciente, Josué está esperándolo ahí. Hermano, la fidelidad, hermano, no se mide, hermano, porque tú hablas muy bonito, porque tú hablas muy lindo. Sabe que a veces hablo esto y de repente cuando lo hablo algunos le atinan de quién estoy hablando, pero no lo hago porque esté amargado, esté dolido. Solo lo hago como un ejemplo de que nos pasa. A veces la gente es melosa, a veces la gente es, no sé cómo llamarle, porque no quiero usar el término hipócrita, pero la gente te habla muy lindo, ¿sí? Amado, bendito, amadísimo, y de todos modos al rato se va. Qué amado, qué amadísimo, qué nada, ¿sí? Se le acabó el amor en 2 días, se le acabó el amor en 1 semana. Pero la palabra de Dios nos enseña que Josué permaneció esperando a Moisés mientras Moisés subió. Entonces entendamos que Dios no va a escoger a alguien solo por escoger, que Dios no va a poner un sucesor solo por ponerlo, sino Dios necesita ver el corazón comprometido que cada uno de nosotros tenemos. Y el llamamiento requiere compromiso delante de Dios. Usted no sabe cuántas veces le dan ganas a uno de dejar esto. Usted no sabe cuántas veces cada uno de nosotros, hermano, que a lo mejor tenemos alguna profesión, queremos ejercer mejor lo que en algún momento soñamos ser, ¿me explico? Pero el llamamiento de Dios, hermano, requiere constancia. No podemos cambiar nuestro pensamiento, nuestro corazón. Tenemos que estar en constante búsqueda delante de Dios, constantemente relacionándote con el Señor.
Mira, esta semana estuvimos, hermano, venimos de Costa Rica, estuvimos en otro evento, nos fuimos a San Marcos, estuvimos en un congreso de oración. Repita conmigo, oración. Y estuvimos orando por toda la iglesia, estuvimos orando por sus vidas. Así que si usted dice, el pastor ni coco me pone, no diga eso delante de Dios. Porque créame, delante de Dios estamos orando por su vida, estamos orando por su casa, estamos orando por sus hijos, estamos orando por su familia, estamos orando los que son empresarios por su empresa, estamos orando los que son profesionales por su profesión, por su economía, estamos orando para que Dios lo bendiga. Créame, no va a creer usted que solo cuentos, ahí le mando un mensaje en la oración. No, hermano, estamos orando para que Dios haga un milagro en usted, para que Dios toque su vida. Y le voy a decir una cosa, y a veces la fe le falta a la gente. Tanto que me dicen y no se cumple. No diga eso. Cuando usted dice eso, hermano, Pablo dice, no menosprecéis las profecías. No menosprecie algo que Dios le está diciendo. No menosprecie algo que Dios, y si no se ha cumplido, verifique su corazón. A lo mejor a veces nuestro corazón está siendo un corazón duro, un corazón de piedra, aquellos corazones que necesitan piocha, hermano, con coral de diamante para que corte, ¿sí? Así somos a veces, viene duro y no, necesitamos creer. Yo le quiero decir, ministrele a su hermano que tiene la par, dígale, necesitas creer, dígale, vamos, dígaselo. Necesitas creer, sabes que necesitamos creer verdaderamente en las promesas de Dios. Entonces la Biblia dice, mi siervo Moisés, siervo de Jehová, ha muerto. Se acabó una faceta, se acabó una generación. Ahora comienza una nueva generación. Dice, Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, mire, levántate y pasa este Jordán. Ese levántate, hermano, representa muchas cosas. Ese levántate representa la comodidad, representa, si usted quiere, el luto, representa la tristeza, representa el desánimo, representa la indiferencia, representa las glorias pasadas. Mire, ¿cuántos a veces se recuerdan de las glorias pasadas? Todos. Ay, hermano, yo le cuento que antes la empresa viera que próspera era, nos íbamos a Miami, nos íbamos a no sé dónde, ahora lo más que me puedo ir es aquí a Tecpan. Está bien, se vale recordar, pero la pregunta es, ¿y si necesitamos levantarnos y salir de nuestra comodidad? Le voy a poner algo que a la gente a veces le molesta. ¿Y si necesitamos orar más? ¿Y si nuestra oración está siendo mediocre delante de Dios? Y cuando te digo mediocre es porque el humano constantemente, hermano, nos acomodamos y nos acostumbramos y nos volvemos repetitivos, costumbristas. Y entonces usted dice que ora, pero usted no ora. Hermano, te toca orar y cuando ora, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pido por mi esposa, te pido por mi hija, te pido que me des, y empieza a pedir y a pedir y a pedir, hermano, y necesitamos a veces entender que la oración no solamente es pedir, la oración es una comunicación, es una relación con tu papá. Y ¿sabe cuál es el problema? El problema es que muchos de nosotros venimos de una mala relación paternal, por eso no te puedes relacionar con tu padre, porque algunos ni papá tuvieron. Entonces es difícil poderte presentar delante de Dios como un padre que te escucha, como un padre a quien tú amas, como un padre a quien tú quieres, porque tu relación con tu papá era que si te portaba mal te rompía la cara. Tu relación con tu papá es que se echaba los tragos y te trataba mal y trataba mal a la familia y entonces tenías un rencor. No, pero tenemos que aprender a entender cuál es la relación verdaderamente con nuestro Padre en este tiempo. Entonces la Biblia dice, levántate, mire, levántate, o sea, es el tiempo, hermano, es el tiempo de levantarnos. Si durante estos 7 meses que han pasado del año 2026 no has visto los frutos que quieres, no has alcanzado lo que le estás pidiendo al Señor, no has visto las respuestas en tu vida espiritual sigue siendo una vida mediocre, sigue siendo una vida que buscas al Señor hoy, cuando estás en crisis lo buscas, cuando estás bien ya no lo buscas, cuando necesitas algo lo buscas, cuando ya todo te lo dio el Señor ya no lo buscas, cuando te levantas con ánimo vienes a la iglesia, cuando tienes pereza no lo buscas. Nosotros no vamos a poder ver las maravillas de Dios con una actitud así. No va a poder funcionar en nuestra vida. No funciona. Nuestra sensibilidad espiritual se activa buscando más a Dios. Entre más buscas tú a Dios, te vuelves más sensible a la presencia de Dios. Te vuelves más sensible a querer buscar de Dios. Te vuelves más sensible a entender su naturaleza. Te vuelves más sensible a entender el corazón de Dios en tu vida. Esa es la manera de lo que Dios está queriendo llamar en nuestra vida. Entonces dice, levántate
y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. El pueblo de Israel es una figura. ¿Sabe que el pueblo de Israel, algunos teólogos sistemáticos creen que el pueblo de Israel es una figura de la iglesia para este tiempo? Que la iglesia tiene la misma figura que el pueblo de Israel y la misma condición muchas veces. En el libro de Jueces usted va a encontrar la naturaleza o una faceta repetitiva, cíclica en el pueblo de Israel. Y la gente debería entenderlo. Mire, cuando oiga esto, porque me puede decir, ay pastor, pero no es así. No, solo vean la palabra de Dios. Pero cuando el pueblo de Israel se alejaba de Dios, cuando el pueblo de Israel dejaba, lo que decía Mario, dejaba de ofrendar, dejaba de diezmar, dejaba de servir, dejaba de adorar, dejaba de alabar al Señor, se apartaba de Dios, le empezaba a ir mal. Y a veces si no nos está yendo muy bien, no necesariamente está haciéndote adorar a otros dioses, pero tendrías que ver qué está pasando en tu vida. Hay alguna área de desorden en la cual Dios no está operando en tu vida y por eso te está pasando lo que te está pasando. Tenemos que ir a ver, porque dice, y el pueblo de Israel hizo lo malo delante de Dios. Y el pueblo de Israel levantó altares a Baal, altares a Moloc. Mire qué tremendo. Y se apartó totalmente de Dios. Por lo tanto, dice la palabra del común denominador, el Señor los entregó a vituperio y los entregó a opresión. Y se levantaban los filisteos, se levantaban los madianitas, se levantaban, hermano, todos los pueblos que estaban alrededor y los oprimían. Pero había un común denominador. Y el pueblo de Israel clamó a Jehová. O sea que el pecador, el que se aparta de Dios, llega a una etapa en que siempre va a tener que entender que necesita de Dios. No va a poder seguir adelante si no está caminando tomado de la mano de Dios. Y mire qué interesante, dice, y el Señor Jehová les mandó un profeta. Porque era necesario un intermediario siempre, un profeta que separara, porque necesitaban tener la palabra, un precedente siempre que marcara. Y el precedente siempre era, yo les di la tierra donde fluye leche y miel, yo los saqué de Egipto. Siempre recordarte tu condición, recordarte de dónde salimos, recordarte para creer y para obedecer. Por lo tanto, el Señor siempre les mandaba una ayuda, pero era un ciclo. Y Dios no quiere, yo le voy a decir una cosa, Dios no quiere que caigamos en esos ciclos. La palabra de Dios nos dice acá en este pasaje, tú y este pueblo y la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Hay una promesa para la iglesia. Hay una promesa para tu vida. Los hermanos que nos miran en Estados Unidos, que nos miran en México, hay una promesa de Dios. 3, mire qué poderoso. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Póngase sobre sus pies un minuto, ¿sí? Póngase sobre sus pies. Quítese el cansancio, ya vamos avanzando porque tenemos tantas. Quítese de sus pies. Hagamos un acto profético esta mañana. Hagamos un acto profético a este mediodía. Haga así, mire, como que está marchando. Haga así como nunca marchó. Yo medio marché, pero ya no me recuerdo. Pero marche, mire lo que dice la palabra. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lo que pisare la planta de vuestro pie. Usted tiene pies proféticos. Usted es una persona profética. Usted puede declarar la bendición sobre su vida, sobre su casa. Mueva los pies y diga, Señor, en el nombre de Jesús, yo me sacudo la comodidad, me sacudo el cansancio, me sacudo la indiferencia. A veces lo que nos hace falta es una acción. A veces lo que nos hace falta es una acción y creer. ¿Sabe usted? Tome su lugar. Tome su lugar. A veces lo que nos hace falta es tener una acción. ¿Sabe que yo he ministrado gente? Escuche esto. Yo he ministrado gente que está en crisis de finanzas, en crisis, hermano, de economía, en una crisis espiritual. Y yo les digo, venga. Y el Espíritu Santo me ha dicho, dile que hable y que declare la palabra sobre su vida. Dile que hable y que diga que yo soy su... ¿Sabe qué? Hay gente que no puede. Está llorando. Declara, vamos. No puede. O sea, el enemigo te tiene la garganta, te tiene las cuerdas vocales, te tiene el cuello, te lo tiene detenido. Y sabe que yo he visto liberación cuando empiezan a decir Jehová, y empiezan a llorar y empiezan a declarar. Hay mucha gente, hermano, que está limitada. Que el enemigo, por los procesos de la vida, por los procesos de dolor, por las afecciones, aún en las iglesias. ¿Qué te hicieron en la iglesia? Que te peleaste con los pastores. Tú no te puedes pelear con los pastores. ¿Acaso, oiga esto que le voy a decir, acaso porque un día compró una hamburguesa de McDonald's que le salió con una lechuga, un pedazo de torta, usted ya no siguió yendo a comprar a McDonald's, pues?
¿Acaso porque un día pidió su pizza favorita y cuando llegó quemada, ya no pidió nunca más? Hasta más vuelve a pedir. O sea, y porque le fallaron en un lugar, usted cree que todo el mundo le va a fallar. Tenga cuidado con su corazón. Es lo que el enemigo hace muchas veces. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Mira al que tiene a la par y dile: Mario, nadie te podrá hacer frente cada día de tu vida. Dígale a su hermano: nadie te podrá hacer frente cada día de tu vida. Si tú crees esta palabra, porque la Biblia dice, no lo digo yo, escuche esto, la Biblia dice, la palabra profética más segura no es la palabra profética de un profeta, no es la palabra profética de un apóstol, no es la palabra profética de un pastor. La palabra profética más segura es la palabra que está escrita. Y la palabra que está escrita, ¿sabe qué dice? La palabra que está escrita dice: el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra, más su palabra, dice en otra versión, no va a pasar. Así que la Biblia dice acá, mire esto: nadie te podrá hacer frente, 5, todos los días de tu vida. Pastor, pero como esto era para el pueblo de Israel, pastor, porque nosotros ya estamos acá en Guatemala y somos chapines. ¿Qué dice? ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Bendeciré al que te bendiga y maldeciré al que te maldiga, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esa promesa es para usted y para mí. Pastores, que eso se lo dijo, verás, si todos teólogos, sistemas, eso se lo dijo el Señor a Abraham en el contexto de su tierra. No, la Biblia dice: en ti serán benditas las familias de la tierra. Y si está diciendo las familias de la tierra, esa palabra sigue vigente para ti, para mí hoy. Por eso bendiga a Israel. Usted tiene que bendecir a Israel. Bendiga, ore por la paz de Jerusalén, porque la Biblia lo dice: bendeciré al que te bendiga y maldeciré al que te maldiga. ¿A usted no le entra la curiosidad que a veces uno se pone a ver, que lea la palabra de Dios? Desde la antigüedad atacan a Israel, lo atacan y nunca lo pueden destruir. Y en el año 2026 atacan a Israel y no lo pueden destruir. No ha cambiado el contexto geopolítico y el contexto espiritual de Israel no ha cambiado en los últimos 2000 años. Tal vez el territorio, pero no ha cambiado las batallas, las guerras que se libran. Y dice, póngale atención: nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, mire, número 1, repitan, número 1, diga. No te dejaré ni te desampararé. Dios nos da una promesa, hay una promesa. Esta es para Josué, pero esta no es solo para Josué. Usted tiene una promesa de parte de Dios. Él no te va a dejar. Él no te va a desamparar. Él va a estar contigo. Y es más, Él ha estado contigo. Y es más, Él está contigo. Y aquí viene pues el que se saben muchos de memoria, algunos. Esfuérzate y sé valiente. Mire, ahora me tengo que detener, tengo que decir por qué y quién era Josué, pues va. ¿Usted cree que Josué era un patojito, un muchacho con la carita así de chuchito, así, de chuchito chihuahuita, así? Que oraba y que no, ¿sabe qué? Vaya a estudiar los versos. Josué fue el más sanguinario de la Biblia. Aunque la Biblia dice que David derramó mucha sangre, Josué fue uno de los más sanguinarios estudiados por historiadores, hermano, ni siquiera bíblicos. Josué destruyó tantos pueblos, en un día destruyó 5 reyes. Josué fue un hombre sanguinario. Es más, usted sabe la historia, sabe que un día los llama a Moisés y le dice: vengan, vamos, necesito que vayan a espiar la tierra a la que Dios nos dijo que nos iba a dar, y manda a 12 príncipes y los manda de espías. Y cuando regresan, dice que traen una uva, ¿cómo se dice? Un racimo de uvas entre 2 hombres. Alguien hubiera querido comer de esas uvas. ¿A quienes les gustan las uvas? Levante la mano. Yo hubiera querido comerme ese racimo de uvas. Dice que entre los dos venían con un racimo de uvas. Sandrita nos promete uvas. Pero oiga esto pues. Y traían el racimo de uvas, y dice que llegaron y dijeron, cuando llegaron 10 príncipes, dijeron:
la tierra desierta. Oiga esto pues, porque quiere decir que usted y yo podemos ver las promesas de Dios, pero no las vamos a abrazar, porque nuestra fe no nos da para creer que van a ser nuestras. Y llegaron y dijeron, ciertamente la tierra en la que fuimos fluye leche y miel, y ciertamente es una tierra rica, pero saben una cosa, sus moradores son gigantes, y la tierra devora a sus moradores. Y se pusieron a llorar, dice que comenzó un alboroto y el pueblo lloraba y se quejaba y lloraba. Pero ¿sabe qué? Hubieron dos hombres, uno se llamaba Josué y el otro se llamaba Caleb, que dijeron, mire el espíritu que tenían. Ellos no vieron a los gigantes, ellos no vieron a los moradores, ellos no vieron lo que vieron los otros. ¿Sabe qué quiero? Vamos, tomemos, levantémonos y conquistemos esa ciudad. Era Josué y Caleb, un espíritu superior, dice la Biblia. ¿Usted quiere tener un espíritu superior? Le voy a decir una cosa. El espíritu superior no es un espíritu que usted es mejor que su hermano. El espíritu superior es un espíritu, hermano, que logra entender el mundo espiritual. Y el mundo espiritual no solo se puede entender solo porque, ay, pastor, es que yo miro las sombras. No. Usted tiene, el mundo espiritual tiene que ver con cómo le cree usted a Dios. ¿Cómo entiende usted el poder de Dios en su vida? ¿Cómo sabe usted que lo que usted está viviendo, la afección que usted está teniendo en su vida puede ser un ataque del enemigo sobre su vida? Satanás, que Dios lo reprenda, hermano, utiliza sutileza para atacar a la iglesia. La iglesia es atacada con brujería, con hechicería, con espíritus de estupor, con espíritus de Jezabel, con espíritus de Acam, con espíritus silenciosos. El enemigo utiliza muchos dardos para atacar a la iglesia. Y por eso hay gente adormecida, gente que no se volvió a levantar nunca más de su llamado, que no se levantó nunca más en su liderazgo porque los golpearon, y el enemigo siempre te va a atacar donde más te dolió. ¿Y para qué vas a servir al Señor si eres un mediocre? ¿Y para qué vas a servir al Señor si por eso te quitaron, porque no sirves para nada? Y sabes que lo peor, que ni siquiera recuerda, ni siquiera entiendes esas palabras. Oye las palabras del pastor, del líder que a lo mejor te ofendió, y eso es lo que, y no lo sacas de tu corazón. Saca ya eso de tu corazón. Saca ya el dolor de tu corazón. Y entonces la palabra en el capítulo 6 es: esfuérzate y sé valiente. Bueno, ¿a quién se lo estaba diciendo Dios? Se lo está diciendo a un hombre con un espíritu superior. Se lo está diciendo a un hombre aguerrido, a un hombre fuerte. Así que se vale, dile que tienes a la par, se vale sentir temor. Se vale a veces que te asustes un poco, pero no se vale que permanezcas en el temor. Porque la palabra de Dios dice que el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra a la cual juró a sus padres que la daría a ellos. Hay una promesa generacional, repita, una promesa generacional. Papás que están acá, si tú estás caminando correctamente delante de Dios, ponme atención a esto, porque esto sí te va a interesar. Si tú estás caminando correctamente delante de Dios, aquí no le va a gustar a algunos, ¿qué me importa? Si tú estás siendo fiel con tus ofrendas, estás siendo fiel con tus diezmos, hay una bendición generacional que estás gestando sobre tus hijos. Oiga esto, hay una bendición generacional que estás gestando sobre tus nietos. Hay una bendición generacional que estás gestando sobre tus bisnietos, sobre tus tataranietos y hasta 1000 generaciones. Es bíblico, eso no me lo estoy inventando yo. Pastor, ¿esto dónde está en la Biblia? Esto no lo dice. Vaya a leer la palabra. ¿Sabe que dice un profeta por ahí, amigo mío, dice, sabe que a la iglesia le gusta pelear porque no lee la palabra? Es más fácil pelear que ir a leer y a estudiar la palabra. Vaya a buscarlo. Cuando tú estás dando tus diezmos, tú no le estás dando tus diezmos y mañana te vas a comprar la casa. Así que chilero sería, mañana mismo le damos el doble de diezmos, como dice Mario. Sí, Mario, es cierto, yo estuve en un seminario hace años con el gerente de la Colgate que daba el 10%, se quedaba viviendo con el 10% y diezmaba el 90%. Entonces, porque él dijo, descubrí cuánto es lo suficientemente para vivir en mi vida. Claro, Mario decía, y es cierto, si ganaba, no sé, 100 millones de dólares, se quedaba con ¿cuánto, Mario? Con 10 millones de dólares, ¿verdad? Por ahí va la cosa, ¿va? Pero le voy a decir una cosa, ¿sabe qué? Si no podemos dar ni de 10, a veces 100 quetzales, menos algunos me voy a incluir para que no diga, pastor, se las lleva de muy salsa. Menos vamos a dar, imagínense, dar un diezmo de 2 millones de quetzales, 3 millones, ¿sí?
La otra vez se lo decía, muchos empresarios dan de su diezmo de lo que la empresa les paga, porque hay empresarios que tienen un sueldo. Y de eso dan sus diezmos, pero no dan sus diezmos de sus regalías, porque si dan porque sus regalías, ay, se va a hacer rico el pastor. Mire, yo vengo de una iglesia donde a mí me enseñaron a diezmar, hermano. Y sabe que en la iglesia habían unos, no voy a dar los nombres porque algunos de repente sabrán de qué empresa estoy hablando, pero la iglesia donde yo vengo, que es una de las iglesias más viejas de Guatemala, habían unos hermanos, bueno, eran ancianos, que le diezmaban al pastor y eran hombres, eran empresas millonarias, no va a creer empresas. Y gracias a los diezmos de los hermanos, el pastor construyó, hicieron la iglesia, hicieron los templos. ¿Y sabe qué? Yo lo escuché, eso no me lo contaron. Un día me recuerdo que estaba el hermano, no puedo mencionar su nombre, ya murió. Y yo oí cuando le dijo, pastor, ¿y usted por qué no ha comprado, no tiene casa? No, porque los diezmos son de la iglesia, los diezmos son para la... No, hermano, usted está equivocado, usted atiende esta obra, usted ha sembrado su vida con los diezmos que yo le estoy dando, compre su casa. No, porque los hermanos de antes eso creían, no, porque eso no es correcto, tenemos que administrar bien. Y ya había construido la iglesia seguía en crecimiento porque era una iglesia. ¿Y sabe qué? Yo escuché hasta que un día ellos mismos obligaron al pastor a comprar su casa. Y compró una casa, después compró otra, pero lo que le quiero decir es tener un corazón limpio, sabiendo lo que le está dando a Dios. No, hay gente que le da y ya quiere manipular al pastor, ¿va? Recuérdese, pastor, que yo le di un diezmo grande y usted tiene que cuidar, y no compre eso, pues nada, hombre, si usted está haciendo eso, no, mejor no lo haga. Pero le tengo que decir esto, entonces si usted le está dando al Señor, usted está sembrando para sus generaciones. Usted le está dando a sus generaciones, hermano. Tal vez sus ojos ni lo van a ver, pero el testimonio va a quedar plasmado en la tierra. La Biblia dice cuando Abraham diezmó y le dio a Melquisedec, mire qué curioso, dice, ni siquiera estaban todavía sus hijos, pero dice que ya Leví estaban los lomos de Abraham. ¿Y quién es Leví? Leví es la tribu que iba a vivir de los diezmos de Israel. Y es interesante ver eso. Y le voy a decir una cosa, ahorita no vamos a hablar de eso porque ha cambiado mucho los sistemas, pero usted va a Israel, los rabinos ortodoxos viven el sistema los sostiene porque son parte de la tribu de Leví. Y también hay unos que andan patas arriba. Eso no nos interesa a nosotros. Lo que le quiero decir es, necesitamos entender entonces cuando Dios nos habla que nos esforcemos y seamos valientes, porque hay una promesa en nuestra vida. Mire, esfuérzate y sé muy valiente. ¿Qué significa ser valiente, Gerson? Ayúdame. Rápido. ¿Y qué significará ser muy valiente? Me dijiste, no tener temor, yo vengo, pero ser muy valiente, no te preocupes, quítate aquí, yo me tiro. ¿Sí? Decía la gran ese cuate, qué valiente. O sea, solamente esfuérzate y sé muy valiente. La vida cristiana requiere valentía, hermano. La vida cristiana requiere ser valiente cuando te ataque el enemigo, cuando vengan las pruebas, cuando vengan las luchas. Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés, iba en el 6, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo. 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. O sea que cumplir con la palabra de Dios requiere valentía. Cumplir con la palabra de Dios requiere ser osado. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo te va a atacar. Va a atacar tu mentalidad. Va a atacar cuando tú traes un diezmo de 1,000 quetzales, está bien, pero espérate que te tengas que traer un diezmo de 900,000. A ver, ay no, mi amor, yo digo que mejor le damos la mitad al pastor. ¿Qué la mitad? Démosle la cuarta parte y la otra llevémoselo a los niños pobres. Sí, esas son obras, eso no es el diezmo, esas son obras. Eso puede ser limosna o puede ser, si usted quiere, bueno, no pueden ser ni siembras. Entonces tiene que tener cuidado. Y empieza Satanás a meter ataque al corazón. O tus amigos, y todo eso vas a, no hombre, no seas tonto, ¿cómo estás dando eso? Ahí después vas a ver al pastor en la camioneta híbrida, ¿verdad? ¿Cómo le vas a dar eso? No, hombre, no. Tienes que tener cuidado. Solamente, y sé muy valiente para cuidar conforme la ley que mi siervo Moisés te mandó. La ley, repite conmigo, la palabra. Mano, apegarse a la palabra es complicado.
Vas a tener que amar al que no te ama y vas a tener que perdonar al que te ha lastimado y vas a tener que tratar bien al que no te trata bien. Eso es como dijo un hermano, eso es grueso. Eso es duro. No me vengas a decir que amas a Dios y no puedes perdonar a tu hermano. No me vengas a decir que amas a Dios y no puedes saludar al que te cae mal. No me puedes decir que amas a Dios. Me lo puedes decir. No tienes credibilidad tú y yo. No tenemos credibilidad cuando actuamos de esa manera. Ay, pastor, pero es que como me trató. No, hombre, es que no estás entendiendo el principio. No estás entendiendo lo que Jesús le dijo a Pedro cuando Pedro se le acerca y le dijo, maestro, ¿hasta cuántas veces tenemos que perdonar? Y Jesús le dijo, Pedro, tienes que perdonar hasta 70 veces 7. No, si no estamos entendiendo eso, hermano, el evangelio no está teniendo forma en nuestra vida. El evangelio tiene que tener forma y tiene que tener cumplimiento en nosotros. Es bien poderoso. Por eso es que el evangelio, cuando la gente, mire, hay bandidos que cuando entienden el evangelio mejor se apartan, porque se están dando cuenta que que es complicado. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. No te apartes de la palabra. Voltea a ver a tu hermano, dile, no te apartes de la palabra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Usted quiere ser prosperado, usted quiere que Dios lo bendiga, hermano, va a tener que no apartarse de su palabra. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Levante sus manos. Padre, queremos cumplir con tu palabra para que todo nos salga bien, Señor, y nos prosperes en el nombre de Jesús. Den un aplauso al Señor. Y ese es el que se sabe de memoria a todos. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Otra vez la valentía. Le estaba diciendo a un hombre que ya tenía un espíritu superior, hombre, que ya ese tipo ya era aguerrido. Si usted no sabe quién era Josué, aguanten que Josué está en el monte, está parado en el monte. Se le aparece, ¿sabe que se le apareció Jesucristo? Y cuando se le aparece Jesucristo en una especie de teofanía, porque se cree que era Jesucristo, el príncipe de Israel es Jesucristo. Y cuando se le aparece, le dice, ¿eres de los nuestros o de los contrarios? Y saca la espada. No, hombre, usted no está entendiendo quién era Josué. No va a creer que, por eso le digo, no, que Josué era un patojito, así. No, Josué, hermano, no va a creer. Josué era tremendo. Y le contesta, no soy ni de los contrarios, no, soy el príncipe de Israel. Y lo reconoce Josué, le cae la revelación y se postra, sabía con quién estaba tratando. Entonces, entender esto es muy importante para el tiempo que estamos viviendo, hermanos. Se acabó el 7º mes, estamos entrando al 8º mes del año. Los profetas dicen que el 8º mes del año, el 8 representa reinicio, ¿sí? Y el 8º mes del año, hermano, es un mes para poder reprogramar tu corazón, reprogramar tu alma, reprogramarte o volver a intentar algo que no has podido alcanzar. O volver a orar y decir, Señor, por favor, Padre, hoy sí tengo que tomar esto, hoy sí tengo que... Es un tiempo para creer. Es un tiempo para decir, no, yo vuelvo a intentar esto, Señor, en el nombre de Jesús. Pero activa tu fe. Tu fe no puede faltar, hermano. Si tu fe está apagada, por eso algunos a veces no creemos, no alcanzamos las promesas. Mire, podría darte tantos testimonios de gente que tiene tanta fe que arrebata hasta la palabra que le dieron al de la par. De verdad, amén, Sandrita. Y cuando la palabra profética está fluyendo, hermano, hay una atmósfera, tú la tienes que tomar. A mí qué me importa que esa palabra era para el hermano de la par, Señor, yo lo tomo, yo lo creo para mi vida. Y ¿sabe qué? Hay gente que al rato testifica a los meses, pastor, yo lo tomé y se cumplió. Y al que le dieron la palabra, ¿sabe qué? El cabezón todavía estaba, ¿será? ¿Cómo lo va a hacer el Señor? Pero si yo no tengo ni cuentas en el banco, no cuestiones a Dios, porque a Dios no se le puede cuestionar. Dios es un Dios sobrenatural. Dios es alguien que actúa de una manera que me sorprendo cada día. Me encanta ver la característica del corazón de Dios.
Mientras tú oras, alguien más está orando por lo que tú estás orando. Mientras Dios va generando una respuesta, Dios está escuchando la oración tuya y la oración de otro en otro lado. Y Dios crea un vínculo, hermano, direccional para que te puedas encontrar con esa persona. Hay tantos testimonios. Me estaba impresionando un testimonio ahorita que estuvimos en la consulta profética. Unos hermanos que Dios les dijo, levántense, se van a Brasil y se van a ir a la selva y van a ir a orar por ese territorio. Y entonces, Señor, pero nosotros no conocemos a nadie. Oiga, sea obediente al Señor. No conocemos a nadie, Señor, pero bueno, vamos a obedecer, y se fueron. Y cuando llegaron, dice que los dejó una lancha en un lugar donde, la selva de Brasil, hermano, la Amazonía. Y dice que empezaron a caminar y el Señor le dijo, sigan caminando. Era un grupo, hermano, de hombres de Dios y mujeres de Dios, de jóvenes. Y cuando van caminando, dice que empiezan a ver un como hotel, ¿sí? Un hotel ecológico en el camino. Y cuando dice que de repente aparece un grupo y le dice, ¿ustedes quiénes son? Es que nosotros somos cristianos y el Señor nos dijo que viniéramos. Nosotros llevamos años orando y el Señor nos dijo que iba a mandar a un grupo de cristianos. No, uno puede creer, ay, qué suerte, qué casualidad. Esa no es casualidad. Donde tú estás orando, hay alguien más que está orando para que tu respuesta venga, pero tú también puedes ser una respuesta de parte de Dios. Por eso tienes que tener tu corazón correcto delante de Dios para tú ser una respuesta en la vida de otras personas. Y qué interesante, va, y ahí no termina todo. Y entonces dice, ay, gloria a Dios, entonces vamos a orar. Y cuando llegan al hotel, dice que una señora sale y el hotel todo con máscaras de vudú y máscaras de dioses de la selva. Y entonces dice que llega la señora, les dice, miren, ustedes que son cristianos, hace años que este hotel no se levanta y a mí me dijeron que este hotel iba a tener prosperidad. ¿Qué puedo hacer para que se levante? Le dice, si nos deja que oremos y bendigamos este lugar, Dios lo va a prosperar. Háganlo, por favor. Y cuando estaban orando, dice que le dice, quiten las máscaras, y quitaron, y la señora se atrevió a quemar todo. ¿Sabe qué? Se volvió el lugar más próspero que hay en ese lugar para llegar a descansar. Son historias vividas, verdaderas, no de un libro. Entonces, necesitamos en este tiempo, mis amados hermanos, pedirle al Señor, renovemos nuestras fuerzas. Renovemos nuestros votos delante del Señor. Busquemos al Señor con un corazón más apasionado. Busquemos al Señor así como estuvo viendo los partidos del mundial, ¿sí? Se recuerda que, ahorita ya no me recuerdo, pero creo que fue el mundial, el que fue, no sé si fue el de Sudáfrica, que los daban a las 11 de la noche, los partidos en aquel tiempo, y toda la gente viendo los partidos de madrugada. La pasión, ¿verdad? La pasión por ver. Entonces yo le quiero dejar eso a usted hoy, ¿sí? Póngase sobre sus pies. Vamos a orar. Le vamos a pedir al Señor en esta hora, mis amados hermanos, que podamos tomar la palabra de Dios. Que podamos pedirle al Señor que Él sea el que hable a nuestra vida y a nuestro corazón. Y que Él pueda renovar nuestras fuerzas que tanto se necesitan. ¿Sabe qué? Necesitamos renovar fuerzas. Necesitamos renovar fuerzas y necesitamos dejar de ser con un corazón enseñable, con un corazón verdaderamente renovable. Gracias, Byron. Yo estoy seguro que Dios va a traer respuestas, porque es lo que Dios nos ha estado hablando. Hemos estado estas semanas, hermano, yo creo que han sido semanas intensas de buscar a Dios. Estoy agradecido con el Señor. Venimos de estar en un monte de oración intensivo, una semana, hermano, buscando al Señor. Estuvimos en un congreso de oración esta semana. Y yo le digo una cosa, hay mucha palabra de Dios, ya vamos a compartir, pero qué bello es buscar al Señor, de verdad se lo digo. Qué bello es tomarse el tiempo y buscar al Señor. Y sé que Dios trae mucha instrucción y trae mucha dirección a nuestra vida. Así que levante sus manos ahí antes de orar por los utensilios y orar por la Santa Cena. Padre, en el nombre de Jesús. Que el Señor les bendiga a todos en este hermoso tiempo. Solo quiero compartir contigo una invitación que creo que será de mucha bendición. Hebreos capítulo 10, verso 25 en la versión NTV dice: y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de regreso se acerca. Fíjense que estamos en un tiempo muy complicado y necesitamos escuchar palabra, así que si tú no te congregas, no tienes una iglesia donde asistir, te invitamos a que nos visitas a Ministerios Casa de Justicia, ¿verdad? Nuestros servicios son a las 11:30, en las redes sociales puedes ver las ubicaciones, sé que será bendición que nos acompañes.